se cumplen estos días, el domingo, el 10 de mayo, se cumplen 25 años de la final de la Recopa, de la final de París, y hemos pensado que la mejor manera de recordarlo y de conmemorar la efeméride era charlar un rato con su capitán, con el capitán del Zaragoza en aquellos años, con Miguel Pardeza, una persona que ha sido casi todo durante 20 años en el club, y bueno, nos ha atendido, o nos ha aceptado la propuesta muy amablemente. Miguel, se cumplen 25 años de aquel momento, de una imagen que hemos hecho una composición en la que, bueno, se recoge el instante en el que levantas la copa, el trofeo. ¿Qué te supone recordarlo, o qué sensaciones te vienen a la cabeza y al cuerpo recordándolo? Bueno, no soy muy de recordarlo en las fechas, en las efemérides, digamos, ¿no? La verdad que el recuerdo de aquel día en particular, pues viene cuando le da un poco la gana, también es verdad. Es cierto que en las fechas marcadas, pues siempre se produce más agitación en los que fueron testigos o los que de alguna manera le importa o le interesan la historia del Zaragoza y particularmente aquel día, aquel acontecimiento. De manera que, bueno, te ves obligado a recordarlo, a refrescar la memoria, porque la gente te llama o te hace una entrevista. Y bueno, siempre es agradable, ¿no? Recordar las cosas bonitas que te han pasado en tu vida, en este caso en tu carrera profesional. Y, hombre, lo recuerdo con gran cariño, ¿no? Por todo lo que representó en sí mismo, por lo que supuso en mi carrera personal y por la cantidad de felicidad que aquel triunfo fue capaz de distribuir entre, no solamente de la afición zaragocista, me consta que incluso en toda la afición del fútbol nacional y en toda una comunidad tan fascinante como la aragonesa, ¿no? A mí una de las imágenes que más me llamó la atención en su momento, yo por entonces era un chaval de 16 años, todavía obviamente no nos conocíamos, faltaba un tiempo para ello, pero una de las cosas que más me llamó la atención en ese momento fue tu reacción, ¿no? Cómo viviste tú esos segundos inmediatamente posteriores al gol de Najim, que no sé cuánto tiempo estuviste mientras el partido terminaba, incluso más tarde, llevándote las manos a la cabeza, ¿no? Intentando comprender todo lo que se estaba viviendo en ese momento y todo lo que estaba pasando. Sí, bueno, es que conseguir un título no es fácil, es muy complicado. Es complicado para los grandes, pero para los equipos más modestos, pues obviamente todavía mucho más complicado. O sea, Zaragoza tiene títulos, pero también tiene muchos años de trayectoria, con lo cual si lo distribuimos son muchos años sin conseguir lo que uno tiene que acostumbrarse a vivir sin esos motivos de alegría, ¿no? Yo tuve la suerte de coincidir en una etapa en la que eso no fue tan raro. Llegamos a 3 finales, yo llegué evidentemente con mis compañeros a 3 finales, conseguimos 2 títulos de Copa, la Recopa, pero bueno, el título internacional es algo obviamente más importante que un título nacional. Se daba además la circunstancia de que yo tenía por entonces 30 años, sabía que posiblemente iba a ser la última oportunidad de conseguir un título de esa envergadura con mi club. Era muchísima la circunstancia que todavía ayudaron más a esa explosión de felicidad, más allá de lo que significa en sí mismo un título, ¿no? Luego el escenario era majestuoso, París, el Parque de los Príncipes, el estadio estaba repleto de zaragocistas, había un colorido excepcional, era muchísima la circunstancia. Seguramente si hubiera tenido 21 años me hubiera alegado igual, pero posiblemente estaría pensando que la vida me iba a dar otras oportunidades para repetir. Yo ya sabía que posiblemente no, aquello no se iba a repetir, con lo cual era mi última oportunidad y que la suerte te deparase el conseguirlo, pues evidentemente pues explica un poco aquella reacción.
Además, las sensaciones de los días previos o de las semanas previas en tu caso, ¿no? Porque revisando para la entrevista, bueno, he encontrado que estabas con ciertas molestias musculares, que estabas intentando recuperarte y ponerte a tono más o menos contrarreloj en la concentración previa, bueno, con el métodos de por entonces más vanguardistas que a veces señalaban al doctor holandés Van Torp. Bueno, también un poco con esa incertidumbre y con esa cierta presión de saber que era probablemente la última gran bala de tu carrera y de poder estar en óptimas condiciones como así terminó siendo. Sí, yo es que llegué a las finales, salvo la final del 86 contra el Barcelona, el primer año que yo jugué en el Zaragoza cedido por el Real Madrid, que estaba en plenas condiciones. Las otras finales, pues la del 83, perdón, la del 93 me la perdí por una lesión. La del año siguiente, del 94, contra el Celta, tuve que jugar con un tobillo prácticamente inútil. Y efectivamente llegué a la final de la Recopa con unas molestias musculares que me obligó a hacer un trabajo extenuante con, con Polnape, que entonces estaba como fisioterapeuta, y con Cavi, que estaban como fisioterapeutas nuestros. Uh -huh. Efectivamente, como tú bien dices, aplicando en parte o en gran medida los métodos de Van Tor, al que ya había visitado un par de veces en Rotterdam. Y siempre llegué muy apurado físicamente para esas finales. La del 83, que insisto, me la perdí. La del 94 no me la quise perder bajo ningún concepto. Y jugué muy mermado. Y la de la Recopa, que yo pensaba 2 días antes que prácticamente iba a ser imposible que pudiera jugar, esa es la verdad, pues tuve la recompensa del trabajo que hice, y lo cierto es que jugué sin ningún tipo de problemas, cuando pensaba que no iba a ser posible. De manera que todo esto contribuye pues, a reforzar, si cabe más, la explosión emotiva que significó aquello, ¿no? Es decir, estar a un paso de perderte un partido tan importante y poder disputarlo finalmente y encima ganar, pues insisto que yo creo que explica muchas cosas, ¿no? Revisando la jugada, la última jugada, la que dio paso al gol de Najim y al título, luego te das cuenta de que seguramente fuiste el zaragocista que lo viste de más cerca, ¿no? Porque tal y como estaba la jugada, bueno, eras el hombre más adelantado. ¿En qué momento te diste cuenta que la parábola del disparo, del golpeo, podía terminar bien? Pues cuando la vi dentro, porque es que el gol de Najim es uno de esos milagros, ¿no? Rarísimo que se dan en el fútbol, ¿no? Yo creo que se cuenta con los dedos de una mano resoluciones de un partido como aquella. Era el último minuto de la prórroga, si no me equivoco. Recuerdo que estaba la defensa del Arsenal estaba un poco adelantada. En circunstancias normales, aquella jugada, tal y como estábamos dispuestos en el campo, hubiese sido un pase en profundidad, que Nayín además lo hacía de manera maravillosa. Pero yo creo que se juntaron varias circunstancias, ¿no? El momento del partido, el cansancio, la defensa del Arsa adelantada, y luego está la inspiración de un jugador que no se caracterizó nunca por tener mucho gol, pero que compensó todos esos goles que no metió a lo largo de su trayectoria, lo compensó con creces con aquel gol extraordinario, ¿no? Y dio la casualidad que yo estaba cerca. Yo estaba esperando un pase en profundidad, es la verdad. Lo que nunca podía haberme imaginado, que era aquel gesto creativo, ¿no? Que valió lo que valió y que ha quedado, porque insisto, como uno de los grandes acontecimientos del fútbol, te diría incluso internacional, ¿no? Porque hay pocas finales continentales se han resuelto de esa manera. No, no, ninguna, ninguna. De hecho, pasan los años y el recuerdo internacional o del fútbol internacional asociado con el Zaragoza, el primero siempre es ese instante, ¿no? El propio Najim recuerda que en el cóctel de reflexiones automáticas que se puede tener en ese instante, en ese segundo, que su primera intención fue la que tú comentas, ¿no? El buscaros, estabais Juan, estabas tú, el pase más sencillo, más ortodoxo era a ti, haciendo un poco
de fútbol ficción, ¿cómo hubieras imaginado, cómo hubieras resuelto ese hipotético mano a mano con Seaman? Te digo una cosa que me han añadido en los minutos previos a la entrevista. Najim dijo en algún momento de su, no sé si de su trayectoria en los últimos años, que tú eras, si no el compañero que había tenido mejor golpeo de balón que él recuerda, uno de los mejores. Entonces, bueno, eras una absoluta garantía en ese hipotético mano a mano en caso de que hubiera sido así. Pues no sé si hubiera llegado con fuerza, porque había muchos metros. Yo lo que recuerdo fundamentalmente es el cansancio. Estábamos muy cansados. Fue un partido muy exigente. El Arsenal era un equipo poderoso físicamente. Los valores físicos en esa época todavía yo creo que no se habían igualado, la del fútbol español con respecto al fútbol europeo. Yo creo que ese equilibrio se produjo algunos años después y fue un partido, insisto, muy exigente, pero pues ya no solamente por el desgaste físico, sino también por el desgaste emocional que contribuye mucho más al cansancio. Yo, si somos honestos, alguna vez lo hemos hablado con los compañeros, yo creo que el que más y el que menos estábamos pensando en llegar a los penaltis y jugárnoslos ahí, porque veíamos que el partido había llegado a un punto de bloqueo que iba a ser muy difícil, desbloquearlo, ¿no? Pero a veces estas cosas ocurren, ¿no? Es decir, que cuando tienes jugadores imaginativos, yo creo que aquella plantilla, sé que si se caracterizaba por algo era por tener componentes con características muy creativas, muy imaginativos. Prácticamente todos los jugadores tenían recursos que en un momento dado podía explotarlo cuando menos se lo esperaba, ¿no? De manera que, bueno, fue un gran resumen, yo creo, de lo que fue aquel equipo, ya no solamente por esa final, sino por cómo venía jugando y por lo que estaba haciendo en favor del buen juego, del juego, insisto, creativo e imaginativo en líneas generales. Y no quiero ser injusto, pero yo creo que aquel gol lo que vino fue a ratificar, pues esto, ¿no? Un grupo que si se caracterizaba por algo era por la excelencia y por intentar jugar bien. ¿Y con qué sensación llegabas tú a esa tanda, a esa hipotética tanda de penaltis que al final no se produjo? Al final, bueno, se tenía la experiencia, seguramente habría otras, pero la experiencia de la final de la Copa del Rey del año anterior contra el Celta, que bueno, pues se sacó adelante como se puede imaginar, pero el Arsenal venía de clasificarse para la final venciendo en las semifinales a la Sampdoria en Génova en una tanda, por supuesto no me acuerdo, lo tengo que revisar, ¿no? Pero en una tanda en la que Seaman le paró a penaltis a tres que no eran cualquiera, que eran Lombardo, Jugovic y Mihailovic. Es decir, ellos imagino que también tendrían unas ciertas Claro. garantías en esa suerte. A mí nunca me han gustado los penaltis, nunca, porque penalti lo falla todo el mundo, además, lo fallan los buenos, los malos jugadores. Es una suerte verdaderamente imprevisible, ¿no? No digo nada nuevo con esto, ¿no? Luego depende mucho también de la inspiración del portero, de cómo cada jugador aguanta la presión de ese momento. Es una suerte muy equívoca que creo que no siempre hace justicia a lo que ha pasado luego en el campo, ¿no? Pero si cuando yo digo lo de llegar al penalti, lo digo con cierta resignación. A mí me hubiera gustado, evidentemente, poder ganarle al Arsenal en los minutos reglamentarios del juego y haberle ganado incluso con holgura, ¿no? Lo que pasa es que la realidad, insisto, es que el partido había llegado a un punto muerto en que parecía que no se iba finalmente a inclinar por ningún lado. Yo tenía la sensación que nosotros estábamos ya un poco al límite y que ellos querían, pero que tampoco podían. Y al final parece que los penaltis eran lo más normal y lo más lógico que sucediera, ¿no? De haber ocurrido, pues bueno, pues ya dependía también un poco de los 5 que hubieran lanzado los penaltis. No sé si Víctor me hubiera elegido a mí, supongo que sí, no lo sé. Y si me hubiera tocado, pues evidentemente hubiera tirado el penalti, pues como, intentando conseguirlo, intentando mantenerme lo más tranquilo posible, que yo creo que el penalti es una suerte en el que lo emocional juega muchísimo, más allá de la técnica o no que tengas. Y hubiera intentado conseguir el tanto que me correspondía, nada más. Si te pregunto qué momento del partido, es un ejercicio de memoria después de tanto tiempo, ¿no? Pero qué momento del partido os encontrasteis o sentisteis más cómodos,
más vosotros, ¿no? ¿Qué momento sentíais que erais el equipo que siempre habíais sido? ¿En qué pasajes o en qué minutos lo ubicarías? No sé, yo creo que empezamos a rular un poco más a partir del minuto 15, 20 de la primera parte, y yo creo que hasta el minuto 25, media hora de la segunda parte, yo creo que el equipo estuvo más o menos bien. Nos costó entrar en el partido, si no recuerdo mal, perdimos muchos balones en las salidas. Yo creo que el equipo terminó asentándose, empezó a coger campo y empezamos a encontrarnos y a desarrollar el juego que habíamos desarrollado a lo largo ya de 2 o 3 temporadas, ¿no? Obviamente con todas las lagunas que hay en una final. Es que en una final, en cualquier final que uno recuerde, la superioridad de uno sobre otro han sido excepciones. Lo normal a lo largo de 90 minutos es que haya muchas alternativas en el control de la pelota, en las opciones de gol. Y bueno, pero yo si no me falla la memoria, creo que desde el minuto 15-20 de la primera parte hasta el minuto 25, más o menos 30 de la segunda, yo creo que francamente que tuvimos más oportunidad y yo creo que demostramos que al menos técnicamente éramos un equipo más dotado que el Arsenal. E incluso no venirse abajo, no quedar arrasados por el golpe psicológico que supuso el adelantarse y a los 8 o 9 minutos, cuando faltaba apenas un cuarto de hora, que empatase ahí el Arsenal cuando la Copa se estaba empezando a rozar. Ahí el equipo no se descompuso, al contrario, volvió a tomarle el pulso al partido. Y ahí probablemente, no sé, no he visto o no recuerdo, además de no haberlos visto, no recuerdo todos los partidos de tu carrera, pero pocos penaltis más claros te habrán hecho que te hizo Dixon. ¿Te acuerdas que fue Sí. un cierto atropello, ¿no? Yo creo que fue Aquella acción. penalti, pero fue penalti. Yo creo que hubo un momento ahí, insisto, que nosotros conseguíamos llegar con relativa facilidad al área del Arsenal. Está esta jugada que estás diciendo que fácilmente podía haber sido, no haber sido penalti, yo creo que fue penalti, sino que quizá lo deberían haber pitado. A lo mejor el partido hubiera entrado en otro escenario, no lo sé. Pero como decías antes, el equipo después de encajar el empate se mantuvo firme, ¿no? Hay cada aspectos en el fútbol que a veces no se valoran, pero tan importante es ser un equipo con iniciativa, con un espíritu ofensivo, que nosotros lo éramos, como que en alguna circunstancia, cuando el partido se pone en un plano que no te favorece, por la razón que sea, porque tienes un desfallecimiento físico, porque de repente las líneas se han desencajado y no consigues coordinar bien el juego de control y te sientes verdaderamente superado en varias facetas, en esos momentos también es muy importante que el equipo sepa de alguna manera mantenerse firme, ¿no? Y nosotros éramos un equipo que sin ser obviamente un equipo ofensivo, ni siquiera teníamos perfiles en esa dirección. Sin embargo, sí que yo creo que teníamos la suficiente inteligencia para esconder esas deficiencias defensivas, ¿no? Sabíamos juntarnos y no éramos un equipo que tenía facilidad para robar el balón, sin embargo, intentábamos no ceder muchos espacios para intentar estar cerca de la presión, en fin. Fuimos un equipo que intuitivamente y también por el trabajo que se hizo, pues fue capaz de ocultar de alguna manera nuestras deficiencias, que no eran pocas, insisto, ¿no? Pero era un equipo muy compenetrado, que sabía sufrir en los malos momentos, y eso nos permitía, cuando el equipo se venía arriba, pues explotar sus mejores bazas ofensivas, que yo creo que era lo más fuerte que teníamos, ¿no? ¿Y mantienes el contacto con varios o con algún compañero de aquella época? ¿Tenéis Sí, pensado organizar alguna celebración, algún encuentro bueno, tenemos un chat maravilloso en el que estamos toda la plantilla, muy activo, por cierto, todos los días hay mensaje, todos los días nos felicitamos los cumpleaños, nos damos noticias de nuestras trayectorias personales, colgamos cosas, es decir, que es un grupo activo y muy bonito, la verdad, que la gente siga unida y que siga teniendo ocasión y motivo para estar pendiente unos de los otros, ¿no? Y sí tenía entendido que este año, con motivo del 25 años de aquel título, se habían preparado cosas, pero claro, está todo suspendido, lógicamente, porque no se puede hacer nada, la gente no se puede desplazar, está todo cerrado. Y fin, pero más allá de que al final haya o no haya, salga adelante o no algún acto o lo que sea, es que la gente se acuerde, ¿no? Es decir,
estamos hablando de esto, me han llamado de otros medios de comunicación también para poder hablar de ello. En fin, yo creo que lo importante es que esto ha quedado en la memoria. Ya han pasado 25 años y cuando se sigue hablando es porque realmente hicimos algo grande, que insisto, ha quedado en la memoria de la gente y eso es lo que realmente importa. ¿A la Romareda hace cuánto que no vuelves, Miguel? Hace mucho que no voy. No, porque normalmente cuando voy a Zaragoza voy entre semana. Los fines de semana no suelo ir. Y dicho eso, me cuesta ir a los campos de fútbol, ¿para qué te lo voy a engañar? Prefiero ver los partidos en la televisión y salvo que sea un momento especial o un partido muy indicado, pues me cuesta, me cuesta. Sí. Soy más de ver fútbol en la televisión que ir que en los estadios, ¿no? Muy bien, Miguel, pues te agradezco mucho el rato, que no ha sido poco. Siempre se hace corto cuando se conversa con gente como tú, pero te agradezco muchísimo el tiempo y aprovecho o abuso de la confianza para, si la temporada que viene jugó el Zaragoza vuelve a la primera división y recupera su espacio en el lugar que debía ser natural, no sé si en una videollamada o a través del teléfono, en algún momento te requeriremos para conversar sobre la actualidad del equipo, porque la gente siempre le alegra mucho escucharte, verte, saber de ti y, por supuesto, a título personal, a mí también. Así que muchas gracias por todo, Miguel, por este rato bueno, y por todo, desde que era niño hasta que dejé de serlo y te empecé a conocer. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Javier.